Excelente, cuánto me alegro. Definitivamente una competencia tremendamente importante para desarrollar cualquier profesión. En realidad, la investigación científica es una tremenda palanca, no solo para el desarrollo profesional, personal, sino también para el desarrollo de los distintos campos profesionales. Es la única manera en que las carreras pueden avanzar, los sectores pueden producir más, mejor, y nuestras actividades económicas primarias, secundarias, terciarias pueden incrementar su impacto. Le damos la más cordial bienvenida a nombre de la World Association for Curriculum Assessment y la Universidad de Occidente. Esta certificación, como ya saben, forma parte de una triada. La investigación científica tiene niveles y usted debe ir certificándose en cada uno de los niveles conforme va avanzando y desarrollando sus competencias. Es muy importante entender que el investigador requiere un proceso formativo para que él pueda desarrollar sus competencias de manera estandarizada mundialmente. La investigación es uno de los campos en el mundo más estandarizados. Y eso es bueno porque eso implica que lo que usted hace como investigador, no importa en qué país se encuentra, obedece, cumple, tiene las características de la investigación en otro lugar del mundo o en otra latitud. Quiere decir entonces que cuando usted está hablando de investigación científica, debe cumplir con las mismas características que un investigador en cualquier parte del mundo. Por eso es que se dice que la investigación es el gran igualador, ¿no? Es el gran igualador en el mundo porque un investigador tiene que cumplir con las mismas características en investigación que un investigador en cualquier otra parte, ¿no? Y eso es fundamental, porque de lo contrario no hay investigación en un lugar del planeta que tenga ciertas características que en otro lugar del planeta no lo tenga. Entonces la investigación tiene estándares, cumple con un conjunto de requisitos, ¿no? Entonces, lo interesante de hacer investigación es que tiene más ventajas de lo que los docentes normalmente creen, ¿ya? Muchos docentes, por supuesto, debido a la gran presión que hay, la gran demanda de investigadores. ¿Por qué? Porque esto de dónde nace, nace de la cuestión de los estándares, de calidad. Nace de la gestión de la calidad de las universidades, por ejemplo. Y entonces las universidades, para poder acreditarse, requieren investigadores. Correcto. Pero también nace de la misma ley que da creación a las universidades, ya que las universidades tienen tres grandes funciones en el mundo. Primero, formar profesionales. Segundo, realizar investigación científica. Y tercero, realizar lo que se llama una extensión social, ¿no? El gran problema es que muchas universidades no han invertido en la formación de investigadores. Y ahora que estamos en una cultura de acreditación, es lógico que el gran problema que están teniendo las universidades es que no tienen investigadores. No hay investigadores. Y por otro lado, a la hora de las acreditaciones, entonces los estados, los organismos de acreditación están poniendo más énfasis en la valla de investigación. Es decir, quieren que las universidades, para cumplir con los estándares de calidad y por lo tanto ser acreditadas, demuestren que tienen publicaciones
ya sea en libros, ya sea en artículos, y que tienen investigadores y que estos investigadores estén debidamente registrados, que estén debidamente reconocidos, que tengan debidamente publicaciones, sean de libros como también de artículos. Entonces la investigación científica está creciendo mucho a nivel de las universidades y a nivel de nuestros países, porque es una competencia nueva. Y digo una competencia nueva, ¿por qué? Porque hay un gran número de colegas que, por ejemplo, están enseñando investigación, pero que no son investigadores. O sea, lo que te están enseñando son conceptos de investigación que ellos mismos nunca han aplicado. Entonces, nosotros tenemos una gran falta de investigadores en Hispanoamérica. Sobre todo porque la gran mayoría de plazas, si usted agarra el 100% de las plazas de profesores que están enseñando investigación en el pregrado, que es el profesor típico que está enseñando, por ejemplo, tesis 1, tesis 2, tesis 3, es el profesor que está enseñando seminario de tesis, o es el profesor que está enseñando taller de tesis. Bueno, lo curioso es que todos estos profesores, ninguno se graduó con tesis. Entonces, ahí tenemos un problema. ¿Ya? Ahí tenemos un problema. Está enseñando tesis el que no ha hecho una tesis. Y esto se lo pongo como una muestra, una evidencia de que el área de investigación es un área nueva en Hispanoamérica. Nosotros somos la parte del mundo que recién está empezando a prestarle atención a la investigación y al impacto de todos los beneficios que la investigación tiene. Ahora, en el caso de la investigación, ya en el posgrado, también tenemos el mismo problema, ¿no? Tenemos muchos colegas, muchos docentes que, por ejemplo, están enseñando investigación en el posgrado, pero que no han hecho investigación, que también tienen el gran problema de que son ágrafos y tienen también el gran problema de que no han publicado. Ahora, el otro gran problema es la gran tendencia a querer malentender de manera reduccionista en qué consiste la investigación científica. Entonces, todo el mundo quiere tener un artículo. ¿Por qué? Porque le piden el artículo para poder, por ejemplo, ascender. Pero lo que la gente no entiende es que usted nunca le va a sacar provecho a la investigación si usted lo único que quiere es, número uno, resultados inmediatos. Número dos, resultados que no son trascendentales. Y número tres, si usted no va a transformarse en un científico. Entonces, todo el mundo quiere artículos científicos, pero nadie quiere ser científico. Y eso es un problema cultural. ¿Por qué? Porque en Hispanoamérica nosotros pensamos que la investigación científica, por ejemplo, no es rentable. La investigación científica no me va a producir ningún tipo de ingreso. La investigación científica no me va a permitir disparar mi carrera, ni generar un activo, ni tampoco poder trascender fronteras. Y ahí mucha gente está tremendamente equivocada, ¿no? La investigación es una competencia más que tiene que tener todo profesional en todo campo, pero especialmente en el caso de la docencia, siempre lo que le recomendamos a los docentes es que trabajen con la materia prima que tienen a la mano. O sea, es inconcebible docentes que tienen 20, 30 años de servicio y están trabajando, por ejemplo, en educación primaria, secundaria, inicial, y se ponen a hacer investigaciones sobre clima institucional. Y entonces hacen la típica investigación, influencia del clima institucional en el rendimiento de los docentes. Una investigación cuyo título ya es completamente predecible y por ende deja de ser relevante. Además se pone a investigar una variable que no conoce, no comprende. Yo siempre por eso les recomiendo a los docentes, no busquen temas de investigación que no tengan relación ni con tu carrera ni con lo que tú estás haciendo diariamente.
Usted trabaja con niños, haga investigación sobre los niños. Trabaja con adolescentes, haga investigación sobre los adolescentes. Ahí está tu materia prima, no necesitas más materia prima. Ahora, no necesariamente necesitas, como se denominarían, muestras grandes. ¿Por qué? Porque en la investigación cualitativa, ¿sí? Si tú haces investigación cualitativa, no usamos muestras grandes en investigación cualitativa. Solamente usamos muestras grandes cuando la investigación es cuantitativa. ¿Ya? Entonces, ese es un aspecto que tienes que también tomar en cuenta. Mucha gente hace un estudio con un pequeño número de personas, pero hace una interpretación genial. Ejemplo, Piaget. Ahí lo puedes ver. Aunque ya está desfasadito Piaget, pero puedes ver perfectamente que en el caso de Piaget, él nunca trabajó con muestras grandes de niños. Es más, ni siquiera trabajó con muestras de niños, ni siquiera de toda una provincia. O sea, trabajó con un número pequeñísimo de niños, pero era genial en la interpretación. Entonces, esto es muy importante, ¿no? Entender cada componente de la investigación, entender los enfoques y para qué funciona. Correcto. Entonces, vamos a trabajar nosotros un total de 4 días, ¿ya? Pero sí queremos explicar la estructura de este curso, ¿no? En primer lugar, este es un primer curso de investigación. Usted no se puede formar como investigador con un solo curso. Usted tiene que formarse como investigador por etapas. La primera etapa de todas es saber hacer una investigación documental. La investigación documental es la investigación base, central, inicial, fundacional de todo investigador. ¿Por qué? Cuando usted hace una tesis, una investigación, sea cual sea, cualitativa o cuantitativa, usted tiene que tener un marco teórico. Ese marco teórico, ¿qué significa? Que usted tiene que haber revisado la literatura sobre su problema de investigación, tiene que haber revisado la literatura nacional y la literatura internacional. Y usted tendrá que haber hecho un resumen de esa literatura y por lo tanto tendrá que haber hecho una investigación documental. Entonces la investigación documental es el primer paso que realiza todo investigador, no importa si se especializa en investigación cualitativa o cuantitativa. Porque toda investigación tiene que tener antecedentes teóricos. Entonces cuando nosotros aprendemos investigación documental, con la finalidad de publicar artículos científicos, tenemos que entender que nuestra materia prima también pueden ser documentos, bibliográficos, hemerográficos o electrónicos. Entonces, la investigación documental es una de las investigaciones que todo investigador tiene que dominar, porque todos tenemos que revisar a los antecedentes de nuestro problema de investigación. Entonces, este es el primer curso, que es el curso de investigación científica, nivel A1. El nivel A1 significa que usted puede hacer una investigación, se le dan los elementos para que usted pueda hacer una investigación de tipo documental. Luego viene el curso A2. El A2 es el curso de investigación científica cualitativa. Es una segunda certificación, segundo curso. Debemos estarlo dando para el mes de febrero. Y luego viene el A3, que es el de investigación cuantitativa. Y los que terminen esos 3 cursos recibirán adicionalmente un diplomado en investigación científica, documental, cualitativa, cuantitativa. Correcto, entonces este paquete formativo de investigadores reúne cuatro certificaciones que se dividen en 3 cursos. El A1, el A2 y el A3. Todos juntos forman un diplomado. Para obtener el diplomado tienes que estar certificado en los 3 cursos. Entonces, este es el primero de ellos. Segundo, nosotros tenemos transmisiones sincrónicas que van a ir a las 8 de la noche hasta el día viernes, ¿ya? Donde hacemos un resumen del curso, pero luego usted tiene que acceder a la plataforma
Usted va a acceder a la plataforma la primera semana de enero ya. Accede a la plataforma a partir de la primera semana, o sea, a partir del 1 de enero, usted accederá a una plataforma y en esa plataforma usted tendrá todas las clases magistrales grabadas, en donde en esas clases magistrales se le explican las características de cada componente que tiene que tener un artículo científico. ¿Correcto? Entonces, esta fase sincrónica es para que usted se familiarice. Esta fase sincrónica es para que usted pregunte. Esta fase sincrónica es para que usted tenga una primera aproximación, un resumen a lo que vamos a ver en el curso. Entonces, el curso tiene una fase sincrónica que es de aproximación. Y a partir del 1 de enero tiene una fase asincrónica, autoformativa, en donde usted entrará a una plataforma solamente si está debidamente inscrito. ¿Ya? Esta transmisión la puede sintonizar cualquiera que tenga el link, pero ya el acceso a la plataforma con derecho a certificación es solo para los inscritos. Entonces usted, después de esta transmisión del día viernes, hasta el día viernes, usted podrá acceder a partir del 1 de enero a la plataforma virtual, al aula virtual, y ahí podrá estudiar todas las lecciones, podrá estudiarlas en su propio horario. Usted estudiará, cada quien estudiará en su propio horario, y usted tiene exactamente 30 días para culminar ese curso, presentar su trabajo, su evidencia que se le va a solicitar, para que se puedan generar las certificaciones y de esa manera se puedan matricular, inscribir en el curso A2, que es de investigación cualitativa, que va para el mes de febrero. ¿Correcto? Entonces, en esta etapa sincrónica de esta semana lo que hacemos es un resumen, una primera familiarización. Y usted llevará su curso completamente online de manera autoformativa durante el mes de enero. ¿Correcto? ¿Ya? Vamos entonces a ver algunos elementos centrales de este curso, ¿ya? Que tienen que ver con de qué se trata, en primer lugar, lo que nosotros llamamos investigación científica, ¿no? Y sobre todo dentro de la investigación científica, lo que nosotros denominamos entender en qué consiste la redacción del artículo científico. ¿Ya? Bueno, primero, el objetivo central de este curso es ayudar a los científicos. Usted tiene que entender que usted se va a transformar en un científico, estudiantes y profesionales de todas las disciplinas, a preparar el manuscrito que tendrá una alta probabilidad de ser aceptado para su publicación y de ser completamente comprendido cuando se publique. Esto es un elemento fundamental cuando uno aprende investigación científica, porque nadie quiere publicar. O sea, usted puede publicar, pero de ahí a que a usted le entiendan lo que usted publica, eso es otra cosa. Mucho artículo fracasa porque no explica con claridad los resultados de esa investigación. ¿Correcto? Por eso es tan importante. Ahora, debido a que los requisitos de la revista varían de una disciplina a otra, incluso dentro de la misma disciplina hay revistas que piden cierta estructura y otras. Entonces no es posible ofrecer una recomendación universalmente aceptable para todos los casos. ¿Ya? En este curso presentamos ciertos principios básicos, ciertas estructuras básicas que se aceptan en la mayoría de las disciplinas. ¿Qué alcance tiene la escritura científica? Porque aquí de lo que se trata es de escribir. Pero para escribir yo tengo que tener materia prima. Correcto. El término escritura científica comúnmente denota la presentación de informes de investigaciones originales en revistas a través de artículos científicos en un formato estándar. En un sentido más amplio, la escritura científica también incluye la comunicación sobre la ciencia a través de otros tipos de artículos de revistas, como artículos de revisión, que resumen e integran investigaciones publicadas anteriormente. Y en un sentido más amplio, incluye otros tipos de comunicación profesional por parte de científicos, por ejemplo, propuestas de subvenciones, presentaciones orales, presentaciones de carteles,
Los esfuerzos relacionados incluyen escribir sobre la ciencia para el público, a veces llamado escritura científica. La primera necesidad que nosotros necesitamos cubrir cuando escribimos ciencia es la necesidad de claridad. La característica clave de la escritura científica es la claridad. La experimentación científica exitosa es el resultado de una mente clara que ataca un problema precisamente planteado y produce conclusiones claramente expresadas. Lo ideal es que la claridad sea una característica de cualquier tipo de comunicación. Sin embargo, cuando se dice algo por primera vez, la claridad es esencial. La mayoría de los artículos científicos, aquellos publicados en nuestras principales revistas de investigación, se aceptan para publicación precisamente porque aportan nuevos conocimientos. Por lo tanto, debemos exigir claridad absoluta en los escritos científicos. ¿Correcto? Eso es fundamental dentro de estos aspectos esenciales. Entonces, podríamos decir que un buen artículo científico puede combinar dos buenas características. Número uno, es bastante claro, preciso. Y número dos, comparte buena materia prima. La investigación científica es la aplicación del método científico, que es un método estandarizado mundialmente. Pero ¿en qué consiste el método científico? El método científico consiste en conseguir buena materia prima. Es decir, agarrar un montón de paja, retirar la paja y quedarnos con el trigo. En eso consiste la investigación científica. Aplicar una serie de procesos y de pasos para que podamos nosotros obtener una materia prima que no esté contaminada. Y esta materia prima puede ser de dos tipos. La que tarda, vamos a decirlo así, una materia prima empírica de campo, ¿no? Que va a ser recolectada por diferentes instrumentos y técnicas, o realizar netamente una investigación documental, ¿no? Que es lo que yo siempre recomiendo a los docentes, porque conseguir la otra materia prima empírica tarda tiempo, ¿no? Por ejemplo, yo acabo de publicar un artículo en ResearchGate y precisamente publicar ese artículo implicó recolectar materia prima sobre las competencias, precisamente. Y en ese artículo yo presento los resultados después de haber recolectado competencias en más de 90 campos profesionales, en más de 30 facultades, ¿sí? Y eso ha tardado más o menos 20 años. Entonces es un artículo en donde yo proceso la data empírica de campo, de 20 años de trabajo de campo, y condenso los resultados en un artículo científico. Entonces, siempre la data de campo te puede tomar recolectarla un tiempo mayor. Estoy hablando de recolectarla, procesarla, y a ello le tendríamos que sumar el diseño de la investigación como tal. Entonces, cuando hacemos investigación, mucha gente quiere hacer investigación tratando pero pierde esos dos elementos que son fundamentales. No tiene materia prima. Y entonces dice, bueno, ¿y ahora sobre qué voy a hacer el artículo si no tengo materia prima alguna? Bueno, la forma más rápida y confiable de hacer un buen artículo que no te tome mucho tiempo sería hacer investigación documental. Pero eso sí, de lo que no te vas a poder escapar es de leer, porque el investigador tiene que revisar cada una de las fuentes. Si no lee, definitivamente no va a poder realizar la investigación. Entonces, yo puedo hacer investigación científica de la manera más rápida y precisa a partir de una investigación documental. ¿Correcto? Entonces, aquí les voy a compartir
el documento, el artículo de Basak-Woto, que lo vamos a usar nosotros como modelo. Y en un momentito vamos a atender a un colega que está levantando la mano. Entonces, Basak-Woto son dos colegas que están en una universidad canadiense. Hacen una publicación muy interesante que quiero compartir con ustedes. Miren este artículo de investigación científica, muy interesantemente hecho por Margarita Woto y por Paul Belanger. Correcto, los dos son profesores investigadores de la Universidad de Quebec en Montreal. Es decir, entonces, trabajan en un entorno científicamente muy respetable. Pero ellas, ¿qué cosa han hecho estos dos colegas? Estos dos colegas han dicho, bueno, a ver, miren, todo el mundo habla de e-learning, todo el mundo habla de m-learning y todo el mundo habla de d-learning. Entonces, ¿ellos qué han hecho? Ellos han hecho, precisamente, el producto que nosotros esperamos que usted logre con este curso de investigación científica 1. Entonces, ellos han hecho una definición conceptual y un análisis comparativo de 3 conceptos. No han ido a entrevistar personas, no han ido a encuestar alumnos, no han tenido que tocar la puerta de ninguna institución educativa, no han tenido que salir de sus casas ni de sus domicilios. Lo que han hecho es buscar cuál es la definición de e-learning, m-learning y d-learning en la literatura científica. Y como pueden observar, interesantemente, ¿sí?, sus palabras claves son e-learning, m-learning, d-learning, punto. Muy puntuales. Han seguido, ¿sí?, un protocolo técnico muy interesante, ¿no?, con una muy buena estructura, ¿ya?, y han seguido la metodología definida por Arksey y O'Malley en el 2005. Es decir, ellos están reconociendo en este artículo que están usando la metodología propuesta por Arksey y O'Malley en el 2005, que indica que hay un número de etapas, 5 etapas. ¿Ya? Ahí están las 5 etapas. Y al revisar qué cosa han hecho ellos, miren, han revisado primero 292 artículos que los han leído. Luego, de los 292 se han quedado con 280. Luego se han quedado con 160 artículos y luego se han quedado con 126 artículos. Aquí de estos 280 retiraron 12 porque son duplicados. De los 160 retiraron 120 excluidos, ¿ya? Por básicamente deficiencias en el título y el abstract. Y finalmente se han quedado con una muestra de 126, 34 quedaron fuera, ¿ya?, porque no estaban directamente relacionados y eran publicaciones antes del año 2000. Entonces se quedaron, miren, empezaron con 292, casi 300 artículos, y se quedaron con 126. Quiere decir que ha habido una depuración de casi de 300, casi se han quedado con 150. Una depuración casi del 50-60%. Y a esto se le llama flowchart. ¿Ves? Este es tu flowchart. Quiere decir que sí, en efecto, usted puede hacer investigación científica sin salir de su casa, porque todas las fuentes están en línea. Y la investigación precisamente de Sujit Kumar Basak y Margarita Woto y Paul Belanger de la Universidad de Quebec en Montreal así lo demuestran, publicado en Sage en el año 2018. A eso le llamamos investigación documental. Yo no entrevisto a nadie, no encuesto a nadie, no le toco las puertas a ninguna institución. Yo no dependo absolutamente de una muestra de personas, ni de sujetos, ni de individuos. Lo que yo voy a revisar es la publicación científica sobre determinadas categorías, determinados conceptos que son necesarios para una determinada profesión o para varias profesiones. ¿Ya?
Este artículo de Basak, Woto y Paul Belanger va a estar a disposición de ustedes en el aula virtual para que ustedes puedan descargarlo y lo puedan revisar con mayor precisión. Como pueden ver, entonces a eso nos referimos con hacer investigación documental. La investigación documental yo la hago a partir de documentos y esos documentos ya están en línea. Pero lo que tengo que hacer es sí seguir una metodología que a mí me permita depurar de, digamos, 100, 200, 300 artículos y quedarme con unos 100. Y sobre esos 100 voy a hacer la investigación. ¿Correcto? De manera que no necesito para la investigación documental, no necesito yo realizar ningún tipo de observación, ni de encuesta, ni de entrevista, ni focus group, ni necesito tocarle la puerta a ninguna institución, ni necesito una muestra grande de personas. La investigación documental tiene como finalidad, colegas, realizar la revisión de los antecedentes para poder obtener un resumen actualizado de los antecedentes sobre un determinado campo, problema, conceptos, principios o categorías. ¿Correcto? Entonces, en esa dirección vamos a trabajar. Adelante entonces con el colega Segundo Paucar que levantaba la mano. Adelante, colega. Muy buenas noches, doctor. Agradeciendo el espacio que nos está dando y nos está brindando en esta capacitación muy importante. También saludando a los compañeros aquí presentes, Gerson, Mercy. Bueno, muy bien lo que usted está explicando, ¿no? Pero a mí se me generó ahorita una duda, ¿no? Que cuando uno comienza una investigación científica, uno siempre se basa primero en una idea, qué es lo que uno quiere investigar. Y a veces en base a esa idea uno se formula un título, ¿no? Donde uno escoge su variable independiente, dependiente, y uno ya por ahí va comenzando. Y básicamente entrar a lo que usted manifiesta, la investigación documental. Que inclusive cuando nos encontramos en esta parte, a veces no encontramos información precisa del tema que nosotros quisiéramos investigar, que al final, como sucede en toda tesis, una vez que llega investigado todo y llega aplicado todo, termina hasta cambiando el tema, termina hasta cambiando la variable, porque me he dado cuenta de que el problema a veces tiene otra dirección, ¿no? Y puede facilitar las cosas. Ese era mi punto de vista, decir de que uno a veces primeramente escoge el tema, escoge la idea, uno se arma el tema, variable, todo, pero la investigación documental, ahí es donde uno a veces se choca con lo que uno quiere buscar y a veces no encuentra. Gracias, Segundo. Bueno, mira, precisamente, Segundo, lo que tú estás explicando es lo que no debe hacer un científico. O sea, eso es exactamente lo que un científico no hace, no debe hacer un científico. ¿A qué me refiero con esto? Que la investigación documental, cuando está bien hecha, es la primera etapa de tu investigación. Si yo reviso 300 artículos científicos, entonces yo tengo una visión clara, actualizada de la problemática. Pero cuando yo estoy revisando un artículo, 2 artículos, 3 artículos, 4 artículos, porque tengo flojera mental, entonces definitivamente el problema que yo tuve, ¿cuál ha sido? Al revisar poca fuente, el problema es que hay alta probabilidad al revisar poca fuente de que esas fuentes estén equivocadas. Y entonces eso va a generar que yo no tenga la suficiente materia prima obtenida de las suficientes fuentes. Entonces, un científico jamás va a hacer una investigación con antecedentes nacionales e internacionales limitados. Tiene que conseguir las fuentes de buscadores y de bases de datos especializados. ¿Eso que permite? Permite tener una visión mucho más amplia de lo que se está publicando científicamente sobre el problema que yo pretendo investigar. ¿Ya? La gente, toda esa gente que está cambiando el tema, cambiando la variable, cambiando las hipótesis, cambiando los objetivos de investigación, es porque precisamente no son investigadores científicos. Precisamente empiezan a hacer todos esos cambios porque tuvieron la flojera mental de no investigar adecuadamente los antecedentes. Es decir, lo que están haciendo es improvisar con su vida y lo que están haciendo es perder su tiempo.
en el mundo de la ciencia no tienen ningún futuro. La obligación del investigador científico es agotar todas las fuentes hasta tener una base suficiente numéricamente de fuentes mínimamente actualizadas que te permitan tener una visión válida y confiable del campo. ¿Para qué? Para que precisamente teniendo una buena base en la investigación documental, teniendo una buena base, entonces definitivamente tus objetivos, tus variables, etcétera, etcétera, van a tener mayor validez, mayor grado de confiabilidad, ¿no? Pero si yo definitivamente, por ejemplo, me pongo a investigar un tema de inteligencia emocional y entonces leí a un fulano que dice que la inteligencia emocional es tal cosa, y entonces luego a partir de ese único autor o dos o tres autores, escogí mis variables y luego mis indicadores y ahora resulta que después sale un investigador, una investigación más actualizada que yo nunca revisé, en un idioma que yo tampoco nunca manejé, que tira por el suelo todo lo que yo estoy afirmando. Eso pasa. ¿Por qué pasa? Porque no revisé lo suficiente. ¿Y por qué mi investigación va creciendo y creciendo y creciendo y al final voy a acabar modificando objetivo, hipótesis, variable? ¿Por qué? Porque esa investigación creció débil. ¿Y por qué creció débil la investigación? Porque usted no revisó lo suficiente. Entonces, cuando usted lee 100, 200, 300 fuentes, entonces la investigación florece sólida. Pero si yo no estoy haciendo mi trabajo de investigador, entonces definitivamente la investigación va a crecer y aparte de crecer, va a crecer completamente débil. Es fácil de refutar, cometo errores que son garrafales, los errores de un componente los reproduzco en el siguiente, y entonces la investigación es completamente débil, crece debilitada. ¿No? ¿Debilitada por qué? Porque no fui sólido en la revisión de mis antecedentes documentales. No hice una sólida investigación documental. Ahora, hay otro estereotipo que menciona segundo, ¿no? Por ejemplo, lo primero que te viene a la cabeza, segundo, cuando hablas de investigación son variables. Yo no sé quién te ha dicho que en la investigación todos son variables. Bueno, algo que ustedes tienen que entender es lo siguiente. En la investigación científica hay dos enfoques. Usted solo puede hablar de variables cuando hace investigación cuantitativa. Y cuando hacemos investigación cualitativa, ahí no existen variables. Lo que se estudian son categorías. Entonces, usted solamente puede hablar de variables en investigación cualitativa. Y ese es un solo enfoque de la ciencia. En el otro enfoque, que es el enfoque cualitativo, no hablamos de variables. Hablamos de categorías. ¿Por qué? Porque en el enfoque cualitativo no manipulamos la variable. En el enfoque cualitativo, la variable sí tiene que ser manipulada, sobre todo cuando hablamos de un experimento. Entonces, esos estereotipos váyanselos quitando. En la investigación no siempre, no necesariamente usamos variables. Se usan variables solamente cuando usted va a manipular la variable. Si la variable va a ser medida y puede ser, por ende, si puede ser medida, puede ser manipulada, entonces, en ese caso hablaremos de variable. Pero cuando hablamos de investigación cualitativa, no hablamos de variable. ¿Correcto? Entonces, no necesariamente en toda la investigación científica se reduce al estudio de variables. También estudiamos categorías. Vamos con Verónica Montenegro. Adelante, Verónica, la escuchamos. Buenas noches, profe, buenas noches a todos. Creo que sí es importante, antes de empezar, digamos, una investigación, creo que es muy importante determinar correctamente la idea, la que uno quiere investigar. Porque si bien es cierto, podemos estar con muchísimas ideas en la cabeza, pero estas ideas primero deben ser trabajadas para ver si es que el contexto en el cual vamos a trabajar hay situaciones interesantes para ser desarrolladas, porque es como algo parecido a lo que usted dice, crece débil. Yo creo que una idea de investigación en muchos de los casos nace muerta, porque a veces no tiene un norte para poder seguir desarrollándose. Entonces, no sé si es que tal vez estoy yo
enfocándome tal vez de alguna manera correcta, el sentido de que antes de investigar, la idea o la situación que quiero investigar tiene que ser de tal manera tan bien estructurada como para poder seguir adelante. No es que solamente pienso y ya porque quiero hacer una investigación de por qué vuela el mosco de derecha a izquierda, ya. Entonces, creo que sí debemos ser muy sensatos en el sentido de determinar qué ideas tenemos para investigar. No sé qué es lo que usted piensa de lo que digo, querido profe. Muchas gracias, querida Verónica. Bueno, miren, en la ciencia no investigamos ideas, ¿ya? En la ciencia investigamos problemas. La ciencia investiga problemas. Y los problemas que investigamos tienen que tener relevancia. Si no es relevante el problema, porque el problema puede existir, pero no es relevante. Entonces, en la ciencia solo estudiamos, la ciencia es en el campo en donde estudiamos problemas que son relevantes. ¿Ya? Muchos podemos empezar con una noción del problema, pero es solamente después de la investigación documental en el que usted va a poder aclarar el problema. ¿Por qué? Porque usted no se puede considerar a sí mismo como una fuente para poder estudiar el problema. Hay que leer lo que los otros han investigado sobre el problema. Hay que leer cómo lo han investigado. Hay que leer qué resultados han obtenido sobre ese mismo problema. Entonces, la investigación documental tiene para eso múltiples ventajas. Muchos podemos empezar con querer estudiar un problema, pero no es lo mismo plantear un problema de investigación con 10 fuentes que plantear un problema de investigación después de haberme leído 200 fuentes. ¿Me dejo entender? Entonces, cuando usted ya lee 200 fuentes, 150 fuentes altamente calificadas sobre ese problema de investigación, entonces usted se va a dar cuenta que su problema estaba bien planteado, regularmente planteado o mal planteado. La investigación documental es la primera investigación que realiza todo científico. Antes de diseñar sus instrumentos, antes de aplicar los instrumentos y conseguir la data, antes de procesarla, antes de interpretarla, antes de llegar a ninguna cualquiera conclusión, antes siquiera de contrastar la hipótesis, usted tiene que estar seguro de lo que plantea. Y para estar seguro de que usted lo plantea bien, usted tiene que hacer una investigación documental. Y el resultado de esa investigación documental en la investigación se llama marco teórico y antecedentes de estudio. Si usted no tiene un sólido marco teórico, significa que no entiende el problema. ¿Y por qué no entiendo el problema? Si el problema es mío, yo lo detecté, yo lo estoy proponiendo. Porque no has revisado los que ya investigaron ese problema, no has revisado lo que ellos han investigado. Entonces, la investigación documental es una investigación que usted realiza antes de su investigación. Es la primera investigación que realiza todo investigador. Todo investigador está obligado a revisar los antecedentes. Sí, se le puede llamar también el estado del arte, muy bien, es un término que se usa mundialmente, el estado del arte. Si yo no tengo un sólido estado del arte, no tengo una adecuada, idónea, rigurosa investigación documental, mi marco teórico no es sólido, no es fiable. Ese marco teórico te puede estar conduciendo a un precipicio. Y ahí es donde vienen los problemas de que ajustas la variable, cambia la variable, cambia el objetivo, cambia las hipótesis, cambia los indicadores, empieza a cambiar todo. ¿Por qué? Porque lo que has hecho es construir un castillo de arena. ¿Y por qué construiste ese castillo de arena? Porque fallaste en la etapa de investigación documental.
La investigación documental es ineludible. Sin el resultado, ¿por qué? Porque el resultado de la sólida investigación documental es tu marco teórico y son tus antecedentes de investigación. Sin el marco teórico, usted no tiene claridad sobre lo que usted está estudiando. ¿Y por qué no tengo claridad sobre lo que yo estoy estudiando? Porque no ha revisado la suficiente investigación documental. ¿Correcto? Entonces, para eso es este curso, para aprender cómo realizar una buena investigación documental que se traduzca en un artículo. ¿Ya? Porque muchos colegas también piensan, bueno, entonces yo voy a publicar el artículo después de que termine toda mi investigación de mi tesis de licenciatura, maestría o doctorado. No, usted ya puede publicar el artículo con la revisión documental que ha dado origen a su marco teórico y a sus antecedentes de estudio. ¿Ya? Entonces, la investigación documental perfectamente usted la puede publicar. No hay ningún problema. Tiene mucho valor porque aclara conceptos, aclara principios, aclara categorías y permite, entonces, la investigación documental desarrollar idóneos marcos teóricos e idóneos antecedentes de investigación. La gran debilidad que tienen muchas investigaciones consiste precisamente en eso, que no se hace una adecuada investigación documental. Usted hace su investigación documental y ya tiene unos primeros resultados que son publicables. Luego, cuando termine toda su investigación, podrá publicar otros artículos. Pero la investigación documental ya es la primera investigación que se puede traducir en un artículo científico. ¿Correcto? Vamos a ver entonces rápidamente lo que se denomina, lo que se llama la estructura de un artículo, ¿no? ¿Ya? La estructura de un artículo, que es fundamental, para que entiendan más o menos la estructura. Acá pueden ver la estructura de un artículo. ¿Ya? Como tal, como producto, el artículo tiene, ¿no? En la parte superior tiene un abstract, ¿no? ¿Ya? Y si nosotros vamos bajando, está la declaración del problema, está la indicación de la metodología, los resultados principales, la conclusión principal, todo eso forma parte del abstract o resumen. Entonces, cuando yo hago en 4, 5, 10 reglones, yo ya expliqué, tengo que estar clarísimo de lo que estoy investigando. Y esa claridad me la va a dar la investigación documental. Luego viene la introducción, se establece el territorio, el nicho, ¿ya? La ocupación del nicho. Luego se hace la revisión de la literatura, ¿verdad? Ahí indicas qué literatura has revisado. El método, los resultados, la discusión, ¿ya? En la discusión hacemos una introducción, una evaluación, la conclusión de la discusión. Finalmente hacemos nuestras conclusiones y luego nuestros agradecimientos, descargos de interés, entre otros. Entonces, esta es la estructura básica fundamental de un artículo, ¿no? Y esa estructura básica también tiene un conjunto de elementos relacionados con las preguntas que tenemos que formularnos en cada etapa, ¿no? Entonces, en un artículo, en una investigación documental, nosotros tenemos que utilizar un conjunto de preguntas propuesto por el INRAT, preguntas a responder, componentes a tomar en cuenta en la introducción, en el método, en los resultados y en la discusión. Por ejemplo, en la introducción, la pregunta de investigación, la importancia del estudio, empezar con una sentencia, ¿no? Una buena oración afirmativa, resumir el problema, hacer una revisión concisa, ¿no? De la literatura, brindar una aproximación del estudio, ¿ya? Explicar cuál es el alcance del artículo y mantener siempre la mayor brevedad posible.
Y hay otros elementos que considerar en los métodos, los resultados y la discusión. Entonces, todos estos factores son los determinantes de una óptima formación como científico, ¿no? Primero, entender bien cómo debo hacer una investigación documental. La investigación documental es la base de toda investigación de pregrado, de maestría, de doctorado. Cualquier investigación tiene que tener necesariamente investigación documental. Y esa investigación documental va a dar como origen mi marco teórico. No importa lo que tú estés investigando, tienes que tener marco teórico. Y el marco teórico lo produce la investigación documental. La investigación documental me va a dar 3 grandes resultados, colegas. Un buen marco teórico, unos buenos antecedentes y un artículo para publicar. Así que no se pierdan nuestra transmisión de mañana, donde empezamos a agarrar más carne. Mañana los esperamos para continuar con estos breves resúmenes. Hoy martes, miércoles, jueves y terminamos los resúmenes el viernes, para que la primera semana de enero, el 1 de enero, puedas estudiar tu curso de manera autónoma en tu propio horario durante el mes de enero y te puedas certificar como un investigador documental, debidamente certificado. Mi querido Granda, escuchamos las palabras de nuestro representante nacional en el Ecuador, Gerson Granda. Adelante, Gerson. Muchas gracias, doctor. Encantado de ver aquí a algunos amigos y compañeros con quienes tuvimos el placer de hacer nuestras tesis doctorales. Y quería aportar con algo pequeñito. Me gustó mucho la pregunta de nuestro amigo Washington Paucar. Agradezco mucho su intervención, muy buena su intervención, y nos permite, al igual que Washington, son muchas inquietudes tenemos, porque lamentablemente, doctor, con todo el respeto del mundo, le digo, lamentablemente, hay en las universidades asesores de tesis que realmente desconocen de lo que es una estructura de la metodología de la investigación científica. Y es que ahí surgen muchas dudas. Por eso lo importante y valioso de estos cursos de posgrado que nos permiten a nosotros especializarnos y perfeccionarnos y sobre todo aprender de aquellos que tienen pues un gran recorrido y tienen publicaciones y que han escrito libros y han publicado artículos científicos. Eso es muy bueno, ¿sí? Porque imagínense, aunque usted no crea, y de pronto si yo estoy equivocado, aquí también voy a aprender, pero recuerdo que 6 diferentes tutores de tesis de maestría de 3 universidades aquí del país rechazaron una tesis porque el maestrante no había citado en el resumen. Yo me extrañé, porque de los cientos de artículos científicos que he leído, yo nunca he visto que en el resumen haya citas, porque es un resumen. Inclusive ni en APA he escuchado, pero aquí le rechazaban porque tenía que haber una cita en el resumen. E incoherencias como eso, digo, si yo estoy equivocado, estoy aquí para aprender, exigía eso. Yo inclusive tengo 2 amigos doctores, 2 PhD y un magíster que me ayudan a mí con las tesis que realizo, en los asesoramientos. Me decían, Gerson, no, o sea, están equivocados esos señores, ¿sí? Entonces, a veces esas realidades nos toca vivir a nosotros aquí en nuestro medio, en nuestro país. Y por eso es que surgen estas dudas. Y es bueno, compañeros aquí presentes, al igual que lo hizo nuestro compañero Washington Paucar, el tener esa confianza, esa libertad de expresar nuestras inquietudes, nuestras dudas,
porque justamente para eso estamos aquí, para aprender, ¿no? Entonces, para aprender. Así que muchísimas gracias, Washington, porque tus inquietudes han permitido que el doctor nos comparta sus experiencias y entre todos podamos aprender de ello, ¿no? Así que bienvenidos, felicito a cada uno de ustedes esa responsabilidad profesional que tienen y espero que podamos nosotros, pues aquí en Ecuador, con el asesoramiento futuro del doctor Estupiñán, formar un grupo de tesistas pues, ecuatorianos que estemos pues siempre prestos a la investigación científica, ¿no? Yo les agradezco mucho y los felicito y por favor no se pierdan, ¿sí? No se pierdan, inviten a sus compañeros de universidades, inviten a sus estudiantes también, porque este curso les va a ayudar mucho a los estudiantes de universidad que están por hacer sus tesis de licenciaturas o de ingenierías o de economía, qué sé yo, invítenlos para que sigan pues este diplomado porque los vamos a orientar muy bien en cómo realizar su tesis, ¿no? Entonces, muchas gracias y éxitos a todos, amigos míos. Muchísimas gracias, mi estimado Gerson. Ha sido un placer escucharte como siempre y los invitamos el día de mañana para continuar con nuestro resumen del curso de investigación científica nivel A1, investigación documental, redacción de artículos científicos. De parte de la Asociación Mundial del Currículo y, por supuesto, la Universidad de Occidente, les damos las gracias por su gentil sintonía y los esperamos mañana por esta misma vía, Dios primero, para continuar con el resumen en nuestra sesión sincrónica número 2. Un fuerte abrazo para todos ustedes. Muy buenas noches. Los esperamos el día de mañana con el mismo enlace a la misma hora. Con permiso, buenas noches. Buenas noches, doctor y amigos.